Estaba a punto de subir a mi auto cuando algo me obligó a frenar. Era solo un carrito de supermercado, de esos que la gente deja olvidados en cualquier esquina del estacionamiento. Pero ese tenía algo dentro. Primero pensé que era basura. Después vi que se movía y entonces lo vi, un cachorro, solo, aterrorizado y con algo apretado entre los dientes, un viejo elefante de peluche azul. ¿Qué historia cabe dentro de una mirada tan rota? ¿Cuánto tiempo puede esperar alguien que no sabe que ya ha sido olvidado? Si alguna vez sentiste que los animales entienden lo que no podemos decir con palabras, si crees que cada vida importa, incluso la más pequeña y silenciosa, dale like, suscríbete y comparte esta historia. Porque lo que estás a punto de ver no es solo un rescate, es una transformación. Era una tarde como cualquier otra. Calor pegajoso, autos pasando, bolsas de compras rozando las piernas de quienes caminaban apurados por volver a casa. Yo no pensaba más que en llegar al mío, dejar las cosas y descansar, hasta que algo me detuvo. Un carrito de compras, abandonado, torcido, con las ruedas mal apoyadas en el bordillo del estacionamiento. Nada raro, la gente siempre los deja así, pero algo dentro se movía. Y no era el viento. Me acerqué sin pensar, como empujado por una fuerza que no entendía todavía. Y ahí estaba, un cachorro de pastor alemán, pequeño, tal vez 3 o 4 meses, enroscado al fondo del carrito, intentando hacerse invisible. Su pelaje estaba sucio, pegado en algunos lugares como si hacía días que no lo tocaban. Tenía las orejas demasiado grandes para su cabeza y los ojos más tristes que yo había visto en años. No ladró, no se movió, solo me miró. Entre sus dientes sujetaba un muñeco, un elefante azul, desgastado, con una oreja arrancada, como si fuera su última pertenencia, como si fuera todo lo que le quedaba del mundo. La gente pasaba a su lado como si no existiera, coches que iban y venían, conversaciones triviales, risas, bolsas de supermercado que se balanceaban al ritmo del apuro. Y él, ahí, inmóvil, invisible, me acerqué despacio, sintiendo cómo el corazón comenzaba a latirme en la garganta. «Hola, pequeñito», susurré. No se movió, solo apretó más fuerte el muñeco entre los dientes, una forma diminuta de protegerse de un mundo que lo había traicionado. Me agaché junto al carrito. No intenté tocarlo, solo lo miré y esperé. Él también. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas, quizás una vida entera comprimida. Vi en sus ojos algo que no esperaba. No era miedo, era esperanza, pero no de la bonita. Era esa esperanza rota, la que duele, la que se aferra aunque ya sabe la respuesta. Me senté en el suelo, sobre el asfalto caliente, junto al carrito. Nadie lo notó, nadie se detuvo. Solo una niña que tiró del brazo de su madre. «Mamá, mira, un perrito». «No lo toques», respondió ella sin siquiera mirar. «Puede tener pulgas». Y siguieron caminando. El cachorro no reaccionó. Solo se hizo un poco más pequeño sobre sí mismo, como si ya hubiese escuchado eso 1000 veces. Saqué medio sándwich que me había sobrado del almuerzo, pavo con queso. Arranqué un pedazo y lo dejé cerca del carrito. Nada, solo el viento. Me alejé un poco, fingí que no miraba. Y entonces, como un susurro apenas perceptible, escuché el crujido. Miré de reojo. La comida ya no estaba. El juguete seguía entre sus patas. Seguía esperando. El sol bajaba lento, proyectando sombras largas sobre el pavimento. A mi alrededor continuaba como si la vida pasara. Pero para él, el mundo se había detenido ahí, en ese carrito metálico que ya no servía ni para cargar compras. Volví a acercarme. Mi voz era apenas un hilo. «No tienes que tener miedo. No voy a hacerte daño». Él no parpadeó, no gruñó, no se movió, solo me observó. Y esa mirada, esa forma de mirarme sin pedir nada, sin esperar nada, como si ya hubiese sido olvidado demasiadas veces, me partió en dos. Busqué una nota, un collar, alguna pista. Nada, solo él, el muñeco.
azul y algunas migas de pan seco al fondo del carrito, como si alguien hubiese pensado en dejarlo con algo. Y aún así, no fue suficiente. Pensé en llamar a control animal, al refugio, a alguien, pero algo me detuvo. Esa forma en que no lloraba, no hacía escándalo, solo estaba ahí, firme, protegiendo lo único que le quedaba. Ese silencio era más fuerte que cualquier grito de auxilio, y entonces supe que no me iría. El sol ya empezaba a caer, el cielo se teñía de un naranja profundo. El estacionamiento se iba vaciando, y yo seguía ahí, sentado en el suelo, junto a un carrito con ruedas desalineadas, y un cachorro que no sabía si podía confiar en mí. Fui al auto, saqué una manta vieja que siempre llevaba en el maletero por si hacía falta en alguna emergencia. Volví, la doblé con cuidado y la coloqué dentro del carrito, cerca de él, sin tocarlo, sin presionarlo. Él no se movió, pero lo vi mirar la manta, lo vi olerla. De a poco, con una lentitud que parecía medida, sus patas tocaron la tela. Primero una, luego otra, y luego se acurrucó. Y ahí, por primera vez, soltó el elefante. Lo dejó caer a su lado, no por abandono, sino por confianza. Me quedé quieto, los brazos bajos, las manos abiertas, y cuando se acurrucó sobre la manta supe que el momento había llegado. Con la mayor delicadeza que pude reunir, envolví su cuerpo tembloroso. No se resistió, no gimió, solo se dejó sostener. Lo llevé hasta el auto, y en ese trayecto, él apoyó su cabeza contra mi pecho, como si finalmente pudiera descansar. El viaje a casa fue silencioso. Él iba en el asiento trasero envuelto en la manta, el elefante de peluche todavía entre sus patas. No lloró, no ladró, solo miraba por la ventana como si tratara de entender si esto era real o si era solo otro tramo en una cadena de decepciones. En cada semáforo giraba la cabeza para asegurarme de que seguía allí. Parte de mí temía que desapareciera, como si todo fuera un sueño delicado a punto de desvanecerse. Al llegar, apagué el motor y me quedé quieto un momento, respirando, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Abrí la puerta trasera con cuidado. «Vamos, pequeño», susurré. Él me miró, dudó por un segundo y entonces, sorprendentemente, se puso de pie, tembloroso, inseguro, pero caminó, cruzó el umbral conmigo, pasó la puerta y entró en mi vida. Le preparé un rincón en la sala, la misma manta, un bol con agua, silencio, nada más. Él se acercó con cautela, olfateó, bebió, después se tumbó. No hizo ruido, no pidió atención, solo se quedó ahí, observando. Esa noche no dormí. Me tumbé en el sofá y él se quedó junto a mí. Cada tanto abría los ojos y lo veía mirándome, como si todavía no creyera que yo seguiría allí al amanecer. A las 3 de la madrugada sentí un golpe suave junto al sofá. Giré la cabeza y ahí estaba él, con el elefante en la boca, mirándome. Lo dejó en el suelo y se acurrucó pegado a mí, como si solo necesitara sentir que yo no me iría. Le dije en voz baja, «Aquí». Cerró los ojos y por primera vez suspiró. Al amanecer, la luz entró a través de las persianas, suave y dorada, y él seguía ahí, dormido, en paz. Fui a la cocina, preparé un bol con comida seca y calenté un poco de pollo que me había sobrado. Cuando volví, él estaba despierto, sentado, mirándome. Le ofrecí la comida. Se acercó, olfateó y comió, lento, como si aún no estuviera seguro de merecerlo. Ese día hablamos, o al menos yo hablé. Le conté sobre el refugio, sobre lo injusto que es a veces el mundo. Él se acercó despacito, pata a pata, y apoyó la cabeza en mi pierna. No pedía nada, solo estaba. Y en ese instante supe, este perro no solo había sobrevivido, estaba buscando un lugar, una razón, un sentido. Con el paso de los días empezamos a encontrar un ritmo. Yo trabajaba desde casa y él me seguía a todas partes. No ladraba, no exigía, solo se mantenía cerca,
Si me detenía, él se detenía. Si me sentaba, se tumbaba a mi lado. Siempre tenía el elefante azul con él, como un ancla, como un recuerdo. Una mañana, mientras revisaba papeles del refugio, le hablé sin pensar. ¿Qué opinas, Cart? Fue solo un murmullo, casi automático. Pero él levantó las orejas y me miró. Cart no era un nombre bonito, ni original, pero tenía sentido. El carrito, el lugar donde lo encontré, donde su vida comenzó de nuevo. Desde entonces, cada vez que decía Cart, él reaccionaba, levantaba la cabeza, se acomodaba más cerca, como si entendiera que ahora tenía identidad, que ahora alguien lo veía. No intenté cambiarlo, no quise forzarlo a nada. Él ya era suficiente y sin darme cuenta, también me estaba cambiando a mí. Un día vino a casa una amiga, trabajadora social, colabora con refugios y coordina visitas de terapia canina a escuelas, hospitales y centros de apoyo. Al entrar, Cart se quedó inmóvil. La observó, tenso. Yo me preparé para intervenir, pero ella se agachó despacio. No lo miró directo, solo extendió la mano, dijo, y él se acercó, con pasos lentos, la cabeza baja, y apoyó su hocico en su palma. Ella no dijo nada durante un largo rato. Después me miró y murmuró, él tiene algo, es especial. Esa noche no pude dejar de pensar en eso. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Cart no solo había sobrevivido? ¿Y si había nacido para ayudar a otros a sobrevivir también? Llamé al día siguiente. Pedí información sobre entrenamientos, evaluaciones, programas de terapia. No sabía si él podría hacerlo. Todavía era inseguro, silencioso, reservado. Pero en el fondo, yo lo sentía. Cart tenía un don, no para destacar, sino para estar, para permanecer. Y a veces, eso es lo que más se necesita. Comenzamos despacio, ejercicios básicos, caminar con correa, sentarse, permanecer quieto. La entrenadora vino una vez por semana y desde el primer momento se asombró. No actúa como un rescatado, dijo. Actúa como si supiera lo que vino a hacer. Poco a poco, Cart superó las pruebas. Consiguió la certificación. Unió al programa de visitas terapéuticas. Nuestro primer destino fue un grupo de apoyo para niños que habían perdido a sus padres. Muchos no hablaban. Algunos apenas levantaban la mirada. Cuando entramos, Cart se detuvo un instante, olfateó el aire y fue directo hacia una niña pequeña de unos 7 años. Ella abrazaba un zorro de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cart se sentó a su lado. No hizo nada más, solo se quedó. Y entonces, con un movimiento casi invisible, ella le acarició la cabeza. No dijo una palabra, pero sonrió. Desde ese día, todo cambió. Cart ya no era solo un cachorro rescatado. Era una presencia, un refugio, un consuelo. Empezamos a visitar hospitales, escuelas, hogares de acogida. Donde quiera que íbamos, él encontraba a quien más lo necesitaba y se quedaba ahí, en silencio, con paciencia. Una vez, un niño que no había hablado desde el accidente que mató a sus padres, rompió en llanto cuando Cart le dejó su elefante a los pies. Yo tenía, susurró, y Cart no se movió, solo esperó. La historia de Cart empezó a correr de boca en boca. Los docentes pedían por él, los psicólogos, los trabajadores sociales, no querían cualquier perro, querían a ese, al que no exigía, al que ofrecía paz sin palabras. Una visita nunca se me va a olvidar. Era un centro para adolescentes que habían salido del sistema de acogida. Muchos llevaban vidas marcadas por el abandono, la rabia, la desconfianza. Entramos. Cart caminó tranquilo, miró a todos y fue directo a un chico del fondo. Tendría unos 16 años, sudadera con capucha, brazos cruzados, mirada dura. Cart se sentó frente a él. Esperó. Pasaron minutos. Y entonces, sin decir nada, dejó su elefante a los pies del chico. El salón se quedó en silencio. El joven miró el juguete,
Luego lo miró a él. Sus manos bajaron. Su expresión cambió. «¿Esto es para mí?», dijo. Y por primera vez lloró. Lágrimas mudas, profundas, reales. Esa noche, al regresar a casa, Cart no lo había dejado, como un puente, como un regalo. Desde ese día nunca volvió a cargarlo, como si ya hubiera cumplido su misión. Yo me senté junto a él, acariciándole el lomo. «Lo hiciste bien», susurré. Él apoyó la cabeza en mi rodilla y suspiró. Cart fue abandonado con un juguete y un silencio inmenso, pero eligió no cerrarse, eligió quedarse, esperar, confiar una vez más. Y cuando nadie volvió por él, yo estuve ahí. Ese gesto, esa decisión, cambió 2 vidas. Porque a veces, a un animal es rescatarte a ti mismo. Cart nunca pidió ser héroe, nunca buscó atención, solo esperó a ser visto. Y cuando lo fue, iluminó el mundo.